días, vecino, que vengo de la compra. Vamos a hacer una receta deliciosa hoy. Mira lo que te he comprado en la plaza. ¡Tarán! ¿Quién se va a comer esta zanahoria? Muerde un poquito. Sí, muerde, muerde. Ah, sí, muy bien. Hay que comer poco a poco y masticar bien. ¡Qué bien que me come este caballito! Mirad lo que he comprado. Me he ido a la carnicería y le he dicho al carnicero, cógeme 4 contramuslos de pollo, que son los cuartos traseros, y me quitas el hueso, pero intenta dejarme la piel lo más intacta posible. Mirad qué trabajo de arte, un aplauso para ese carnicero, que puede ser el tuyo también y te lo prepara. Me ha dicho, ¿quieres que te guarde los huesos? Digo, por supuesto. Estos huesitos me los guardo yo, los meto en una bolsita de plástico en el congelador y me preparo una sopa económica que te caes para atrás sin gastarse un duro. Y he pensado, estos contramuslos están pidiendo que los rellene. ¿Y qué he hecho? Pues he comprado un poquito de queso semicurado para rellenarlos y un poquito de jamón serrano. ¿Cómo te suena eso? Contramuslos rellenos de jamón y queso, una receta tradicional y que sabes que no vas a fallar. Voy a sacar un poquito de verdura para hacer una salsa especial, me pongo el traje de luces, saco la sal y la pimienta y empezamos ya, porque esta receta te va a encantar. Ya tenemos todo dispuesto, aquí tenemos los contramuslos deshuesados, tenemos el jamón y tenemos el queso, tenemos un poquito de verdura, unas especias, una copita de vino blanco y no nos va a hacer falta nada más. Lo primero que hacemos es repasar muy bien los contramuslos, pues que no se ha quedado ningún trocito de hueso, que la piel está bien limpia, que no hay ninguna pluma. Si hay alguna pluma la podemos quemar o la podemos quitar así con papel y que estén bien limpios. Venga, vamos a rellenar. Ponemos los contramuslos estirados así, bien estiraditos, y los vamos a salpimentar muy bien. Colocamos bien de jamoncito rico así dentro y voy a poner 2 lonchitas que son finas. Esto puede ser el jamón que tú quieras, jamón serrano, jamón ibérico, jamón de bellota, cada uno el que quiera. Y una loncha de queso semicurado, cada uno que ponga el que quiera. Un queso que tenga un poquito de sabor. Repetimos la operación. Y ahora lo que tenemos que hacer es enrollar dejando la piel del pollo fuera. Mirad, es muy sencillo. No vamos a hacer ninguna obra de arte, ya os lo aviso. Simplemente tenemos que hacer que la parte exterior sea la piel del pollo. Metemos hacia adentro la carne, dejando la piel hacia afuera, así. Lo máximo que se pueda, no hace falta que quede perfecto, ya te digo. Más o menos. Lo pongo así hacia abajo y ya tengo uno. Bueno, con este pues exactamente lo mismo. Que el relleno quede dentro, que es lo más importante. Cerramos así, carne para adentro, piel para afuera, ¿lo veis? Es muy sencillo. Vamos a formar así los 4, que son los que voy a hacer yo, y luego los vamos a atar un poquito de una forma muy sencilla, ni nos vamos a complicar. Cuerda de atar de cocina, mira qué cosa más sencilla vamos a hacer. Vamos a cortar trocitos de cuerda, así, no muy largos, como de unos 10-12 centímetros, 3 para cada rollo. Colocamos el rollo encima y simplemente tenemos que hacer unos nudos como si nos estuviéramos atando las cordoneras. Un nudo doble, ¿lo ves? No hace falta apretar mucho, no te preocupes, que en cuanto lo pongamos a cocinar se va a quedar bien cerrado. Con esto sería suficiente, mira, puede ser que por abajo pues te quede un poco abierto, pero no te preocupes, porque en cuanto lo pongamos a cocinar se va a sellar. Bueno, ya tenemos nuestros 4 rulos formados. Ponemos a calentar una sartén y los vamos a dorar un poco con un chorrete de aceite de oliva. Y vamos a empezar sellando la parte que queda más abierta, la parte de abajo en nuestra sartén. Así. Perfecto, así. Bueno, mientras vigilamos esto, en un momento le vamos a dar un buen enjuague a la tabla donde hemos manipulado el pollo con agua y jabón. Y las manos también, por supuesto. Y vamos preparando la verdurita. Una cebollita. Vamos a cortar en mirepoix en esta ocasión. Mirepoix quiere decir en cuadritos. Hacemos así. Y ahora cortamos
cuadritos aproximadamente de 1 centímetro. Están quedando geniales y mira lo que me ha pasado con este, que se quiere abrir. Eso es lo que él se cree, que se va a abrir. Le vamos a hacer un nudo más, no tengas ningún reparo en hacer este tipo de arreglos. Estás en tu casa, no hay ningún problema, mira, ¿lo ves? Vamos a poner aquí la cuerda y lo sujetamos un poquito y no pasa nada. Lo devolvemos a la sartén. ¡Hala! Zanahoria. Vamos con el puerro, mirad. Aquí tengo blanco de puerro, está bien enjuagadísimo, es súper importante, muy limpito y lo vamos a cortar también pues en cuadritos. Conforme vayan estando así de dorados, los vamos sacando a un platito. Y ya los tenemos. Están bien dorados todo alrededor. Al sacar el pollo, mira lo que ha ocurrido aquí. Todos los jugos del pollo se han quedado aquí, todo el caramelo, todo el sabor de la salsa lo tenemos aquí en el fondo de la sartén. Y lo que tenemos también, si lo observas, es que hay mucha grasa. Esta grasa la ha soltado la piel del pollo. Vamos a retirar parte de la grasa y de momento lo vamos a guardar. Volvemos a darle fuego a nuestra sartén y vamos a empezar a cocinar ya la verdurita. Y así todo el sabor va a quedar en la salsa. La cebolla, la zanahoria y el puerro y un diente de ajo que tengo ahí, que lo voy a filetear ahora, también lo vamos a poner. Sal. Vamos a añadir a esta verdurita unas bolitas de pimienta, así como 8 o 10 bolitas de pimienta, que le van a dar un sabor extra a esta salsa. Y vamos a cocinar esta verdurita hasta que esté bien dorada, aproximadamente unos 10 minutos. Mirad cómo tengo mi verdura después de 10 minutitos. Es el momento de meter dentro el pollo para cocinarlo porque está crudo. Vamos a poner la parte de la piel hacia abajo. Los acomodamos así muy bien. Y por supuesto, por supuestísimo, vamos a echar los juguitos que nos han quedado aquí. Esto es oro puro. Añadimos la copa de vino blanco y tenemos que reducir un poquito el alcohol. Así, así. Ay, madre, cómo empieza a oler esto de rico. En 2 minutitos vamos a tener el vino reducido. Llega el momento de darle la cocción. Añadimos agua. ¿Cuánta agua? Pues más o menos que cubra hasta la mitad de los rollitos de pollo. ¿Lo ves? Así. Bajamos el fuego. Necesitamos un hervor suave y vamos a cocinar 15 minutos. Tapadito, 15 minutos, pasan en un momento. Mientras tanto nosotros, pues nos podemos ir a tomar un cafetito tan rico de esos que vosotros me invitáis. 15 minutos y nos vemos. 15 minutitos y mira cómo pinta esto. ¡Uy! Ahora le vamos a dar la vuelta y ya nos va a quedar la parte bonita hacia arriba. Y vamos a cocinar 20 minutitos más. Es importante que durante la cocción no le falte líquido. Vigila cada 5 o 10 minutitos y si hace falta, pues le añades un poquito de agua. Mira, 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 mira. ¡Oh! Madre mía, cómo huele esto de rico. Vamos a parar el fuego y vamos a sacar ya nuestros rollitos. Mientras esto reposa un poquito, vamos a pasar la salsa por un turmix. Si ves que está muy espesa, pues añade un poquito de agua. Bueno, esto ya lo tenemos. Mira qué color tiene más bonito. La vamos a pasar por un colador. Apura muy bien. Siempre que pasamos una salsa por el turmix es importante hervirla porque mira cómo salen las burbujas de aire. 5 minutitos de hervor serán suficientes para que la salsa quede esterilizada y nos dure mucho más. Superventaja de este recetón, lo podemos tener preparado con antelación. Oye, que bien me ha quedado el pareado. Tenemos la salsa preparada, tenemos los rollos, los podemos guardar en el frigorífico y se puede preparar de víspera, incluso un par de días antes, y luego solo tenemos que calentarlos. Vamos a preparar uno para que lo veas. Es muy importante que le quitemos el cordel, ¿sabes? Porque si no, ¿a quién le va a salir el cordel? Al cuñado, siempre, siempre. Mira, por ejemplo, este. Le quitamos la cuerdita. El mío ni siquiera se ha enfriado, no le ha dado tiempo a enfriarse.
Lo puedes presentar de varias maneras, lo puedes presentar así en trozo, uno para cada persona, y lo napas un poquito por encima con salsa y así ya va bien. Acompáñalo de un poquito de verdura, de unas patatas fritas, qué buena idea para mojar la salsita. Yo, por ejemplo, lo voy a presentar así, mira, ponemos un poquito de salsa en el fondo del plato, así, dulce miel, no me llames, oye, qué tío, siempre reclamando, ya me está pidiendo el postre. Ay, qué cosa más rica, madre mía, de cocción perfecto. Le ponemos un poquito de perejil, así, por encima, que siempre le va muy bien. Aquí está el hueco de la guarnición. Ponle la guarnición que tú quieras, la que más te apetezca. Un poquito de arroz, verdurita, un poco de pasta, unas patatas, lechuga, tomate, cebolla. Ah, no, eso es ensalada. Dejadme en comentarios con qué guarnición vais a tomar este plato. Yo le pongo una hojita de perejil y lo dejo abierto. Cada uno a su imaginación. Bueno, ¿qué? ¿Gustas? Vamos a probar. Queridos amigos, me tengo que despedir y ya llega el peor momento. Además, se está nublando. Mira qué cosa más tierna y más jugosa. Los contramuslos de pollo son muy jugositos. Qué cosa más rica. Le voy a poner más salsita así por encima. ¡Ay, qué rico! Queridos amigos, os deseo una feliz semana a todos. Cocinar poco, disfrutar mucho, abrigaos bien que vienen los fríos y nos vemos muy prontico. Pues